Hola nuevamente. En este video vamos a desarrollar y vamos a desglosar cada uno de los puntos importantes referente al tema número 5 que les había mencionado acerca de la lectura comprensiva. Una vez más, recordarles los puntos que vamos a desarrollar en este tema, que son las estrategias, el análisis, inferencias, em, interpretación de contenidos, identificación de ideas principales y secundarias, los cuales nos van a ayudar mucho a nosotros a mejorar, ¿sí?, nuestra escritura, nuestra organización de ideas y nuestra comunicación oral de igual forma, ¿sí? Voy a permitirme compartir pantalla acerca del material didáctico que vamos a utilizar en esta clase. Recuerde que todo lo que yo le presento aquí en este video, usted lo puede encontrar en su plataforma sin ningún problema, ¿sí? Vamos a hablar acerca de la importancia de la lectura comprensiva. Leer es una actividad importante en el desarrollo del ser humano, porque nos permite a nosotros adquirir más conocimientos, mejorar nuestro léxico, nuestra forma de hablar, ampliar nuestro vocabulario, ¿sí? Para poder dirigirnos a las diferentes personas. Por lo tanto, bueno, antes de yo poder mencionar las estrategias, hay que tomar en cuenta una situación. El hábito de la lectura se ha perdido bastante, ¿sí? Pues porque ahora hay que salir, a veces leemos únicamente lo que sale en redes sociales, lo que sale en Facebook, en Instagram, y ya decimos que eso es lectura, y muchas de las veces confundimos en que, bueno, pues leer no es únicamente decir las palabras que están escritas, sino comprender, sino decodificar, decir, bueno, pues a ver, desglosar lo que estoy leyendo para yo poder dar una interpretación y decir, bueno, yo entendí esto. Por eso confundimos mucho cuando decimos, bueno, hago un resumen de esta lectura. A ver, voy a copiar esto y este hecho el resumen. No, porque debemos interpretar, debemos analizar con nuestras propias palabras. Ahí yo sé si comprendí la lectura o no. Entonces vamos a ver algunas de las estrategias que nos ayudan a nosotros a poder mejorar nuestra lectura comprensiva, ¿sí? Primero, una prelectura. ¿Qué significa una prelectura? Antes de. Es decir, realizar una vista rápida del texto para tener una idea general del contenido que yo voy a leer. Vale mucho leer el título. El título a mí me dice, bueno, pues más o menos de qué va a tratar el tema, y a medida que voy leyendo voy confirmando si lo que dice el título va de acuerdo a lo que yo voy leyendo, a lo que yo voy comprendiendo de la lectura que estoy realizando. Si yo leo un libro, es bueno ojear, ver, bueno, pues si tiene índice, si tiene prólogo, si tiene introducción, si tiene capítulos, entonces, o si tiene a su vez imágenes, subtítulos, etcétera. Esto me va a ayudar muchísimo a mí para, bueno, pues yo saber y decir, bueno, pues parece que el libro está interesante y voy a leer, ¿sí? Entonces, hacer una prelectura siempre es importante. Lo segundo, cuando empezamos a hacer el hábito de la lectura es subrayar, es decir, resaltar las ideas principales y los detalles que a mí me dan una información más amplia de lo que yo estoy leyendo. ¿Ok? Siempre es importante subrayar, en este caso, si estoy leyendo algún libro importante de los autores, o si no es tal vez un libro narrativo, o es un libro informativo, es un libro científico, subrayar las ideas importantes que me permiten a mí ver un poquito más allá y decir, bueno, pues este contenido me está ampliando más mi visión y puedo obtener más información si yo investigo. Hacer uso de resaltadores de colores también es importante porque, bueno, pues digo, con azul estoy subrayando las ideas principales, con verde las ideas secundarias, con este morado las palabras que no entiendo. El yo poder leer me da a mí la oportunidad de conocer las palabras, el significado de las palabras por contexto, ¿sí? Y según el diccionario eh, de la Real Academia, ¿sí? Entonces, miren la importancia de la lectura. Otra estrategia, ¿sí?, para mejorar la lectura es analizar el contexto.
utilizar palabras y frases del contexto para comprender mejor el significado de las palabras desconocidas. ¿Sí? Yo leo, por ejemplo, en algún libro que dice una falacia, y yo digo, bueno, pues sí, falacia que tal vez el relacionar la palabra según el contexto que dice el texto, puedo decir, ah, bueno, pues yo sé que falacia es una mentira, es algo falso. Entonces, entender el significado de las palabras por contexto es muy importante. De esa forma yo estoy desarrollando mi coeficiente intelectual y bueno, pues estoy mejorando mi comprensión. Es decir, bueno, pues voy un poquito más allá y hago trabajar mi cerebro también, ¿sí? Y una estrategia más son las preguntas de comprensión. Formular preguntas mientras leo para asegurarme que sí estoy entendiendo. Por ejemplo, a ver, ¿cuál era el personaje principal? ¿O qué decía este texto sobre este tema? Entonces, miren, el hacernos autopreguntas, nosotros autopreguntarnos, es muy importante para saber, a ver, si estoy entendiendo, digo, no, otra vez voy a leer porque no entendí. A ver, en estas dos líneas, ¿qué decía? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo descifrarlo? Y si no, bueno, pues tengo que volver a leer, no hay ningún problema. Recuerden que leer no es únicamente decir el sonido de las palabras, sino yo poder comprender qué es lo que me dice el texto. Entonces, es muy importante tomar en cuenta estas estrategias para yo mejorar, ¿sí? Siempre es en pro de mejorar, ¿ok? Cuando yo hago el hábito de la lectura, bueno, pues les mencionaba que, bueno, pues tengo que identificar las ideas principales. Y ahora ustedes dirán, bueno, pues, profe, pero es que, ¿y ahora cómo yo sé cuál es una idea principal, cuál es una idea secundaria, cuál me da información, cómo reconozco eso? ¿Sí? Entonces, primero se va a enfocar en los títulos y los subtítulos, que es lo que le mencionaba anteriormente. ¿Sí? Estos me darán a mí una idea más clara de los temas principales que puede tratar el texto. Entonces, si yo me enfoco en esto, va a ser mucho más fácil y menos tedioso para mí decir, ay, tengo que leer este libro tan grande, ay, qué pereza leer. No, si yo me centro en los títulos y los subtítulos, van a ver que va a ser mucho más fácil el poder identificar estas ideas, ¿sí? Dos, para buscar ideas principales hay que buscar las repeticiones. Las ideas principales suelen repetirse en diferentes partes del texto o a su vez decir lo mismo pero en otras palabras un poco más sencillas, ¿sí? Entonces va a ser mucho más fácil interpretar la idea principal y tomar en cuenta que debo identificar palabras claves para que me ayuden a mí a identificar el texto. En un tipo de texto que no sea narrativo, yo digo, bueno, pues yo la idea principal, ¿cuál será? Entonces me hago la pregunta, bueno, pues, ¿qué quiere decir el texto? ¿Qué me dice el texto? Por lo general, la idea principal siempre está al inicio, en el párrafo de introducción. Hablábamos la anterior clase y decíamos, bueno, pues para yo poder generar un texto, para yo poder crear un texto, tengo que enfocarme en la idea principal, en la idea secundaria, en introducción, desarrollo y conclusión. Entonces decíamos que en la introducción va la idea principal y yo como hago busco las ideas secundarias, ¿sí? Busco palabras claves que me permitan a mí identificar mucho las ideas principales del texto, ¿sí? Entonces es muy importante tomar en cuenta eh, estos tips, vamos a llamarlo así, para yo poder identificar las ideas de un texto, los cuales me van a permitir realizar y concentrarme y comprender mejor un texto. Si yo hago hábito de la lectura, me acostumbraré a hacerlo. Si yo usted dirá, bueno, pero es que yo físico no tengo un libro. Recuerde que gracias al internet, a la tecnología, usted puede tener acceso a cualquier libro en PDF. Y la herramienta de PDF también nos da la opción de poder subrayar, de poder, en algunos casos, escribir también. Entonces es muy importante tomar en consideración esas pautas, ¿sí? Vamos a hablar un poco sobre la identificación de los detalles y la evidencia, ¿sí? Hay que ser muy minuciosos en los detalles porque a veces algo pequeñito nos puede decir mucho y dar mucha información relevante. A veces decimos, no, esto no es, pero parece, ¿sí? Parece que esto no me dice nada.
Y cuando leemos, y cuando interpretamos, y cuando buscamos, y cuando reflexionamos, decimos, esto que parecía que no me daba ninguna información, me aporta más. Entonces, debo identificar bien qué es lo que yo voy a subrayar, ¿sí? Tomar notas, sí, si usted tiene un libro físico, por lo general en las partecitas de acá siempre están vacías, el hacer anotaciones, el poner yo qué sé, imagen o algún punto, algún señalador que me permite a mí recordar que eso es importante, pues me va a ayudar mucho. Tomar notas es importantísimo, ¿sí? Y buscar los argumentos. ¿Qué es los argumentos? El decir, bueno, pues, ¿y por qué? ¿Y por qué dice esto el libro en texto? ¿Y por qué dice esto este autor? ¿Y por qué se menciona esto? Darle la razón, obviamente, con un contenido científico que sea probado y que no sea algo inventado, me va a ayudar mucho. Identificar las declaraciones de hechos, opiniones y los argumentos presentados, tomando en cuenta que un hecho y una opinión son dos cosas muy diferentes, ¿sí? Cuando hablamos de hechos, hablamos de algo que ya está comprobado, algo que ya está estudiado. Y cuando hablamos de opiniones, bueno, pues es una simple opinión. Yo digo, bueno, pues yo opino que el clima de Ecuador es el peor de Latinoamérica. Esa es mi opinión. Y tomemos en cuenta que es un ejemplo. Es una opinión. La opinión de otra persona puede decir, no, que el clima de Ecuador es el mejor del mundo. Una opinión. Pero decimos, bajo hechos científicos, bajo las investigaciones, decimos, bueno, pues Ecuador está entre los mejores países que tienen el mejor clima, por eso tiene gran cantidad de flora, pero eso ya está comprobado, eso es un hecho y el hecho no se puede refutar. La opinión es algo simple que hay que respetar, ¿ok? Tenemos mucho en cuenta esa situación, ¿sí? Y ahora hablemos del uso de inferencias y deducciones. Bueno, pues primero hablemos de una deducción. Partiendo de una información conocida, deducimos nueva información que se infiere, ¿sí? Es decir, de algo grande a algo pequeño. Una información que ya conozco, lo desgloso en una nueva información. Yo deduzco esto. Y cuando hablamos de inferencia, hablamos de utilizar un conocimiento previo para llegar a conclusiones que no sean explícitas en el texto. Cuando hablamos de ideas explícitas, hablamos de ideas que están en el texto, que el texto me dice textual, esto dice así. Pero cuando hablo de algo implícito, hablo algo de deducción, que yo tengo que deducir, ¿sí? Tomemos en cuenta esto que es muy importante, ¿sí? Y en contexto, bueno, pues como les decía, a veces es mucho más fácil observar palabras y frases y analizarlas en relación al contexto y yo poder inferir el significado en base al contexto, ¿sí? Entonces, miren, tomando en cuenta estas situaciones es muy importante deducir algo, inferir algo. Importante, por lo general, usted siempre va a deducir. De una información que usted ya conoce, infiere algo, ¿sí? Deduce una nueva información al texto, ¿sí? Usted analiza, usted interpreta, usted deduce y saca sus propias conclusiones, que es muy importante, ¿sí? Y ahora hablemos de las técnicas de resumen y síntesis. En la parte del video les decía, bueno, pues uno cree que ese resumen es copiar una oración del inicio, una oración del desarrollo y una oración del final, cosa que no es así, ¿sí? El resumen me permite a mí extraer las ideas principales del texto. Y ya habíamos hablado cómo yo puedo identificar, bueno, pues las ideas principales del texto. Y la síntesis, mire, combina información de fuentes y lo organizo de manera coherente y estructurada. Es decir, hago una investigación un poquito más amplia y con ayuda de mi investigación y de lo que dice el texto, conjugo la síntesis, ¿sí? Y la paráfrasis, bueno, pues es la idea con mis propias palabras, pero sin cambiar el significado del texto. Esa es una paráfrasis. Cuando alguien le dice, bueno, pues parafrasee, diga con sus propias palabras lo que entendió, pero sin que cambie el significado del texto.
Y paráfrasis vamos a utilizar mucho porque ahí usted, si usted comprendió el texto o no, ¿sí? Entonces es muy importante tomar en cuenta esa situación para que usted pueda reflexionar, ¿sí? Y saber si usted hizo una correcta lectura. Hablemos un poco de la interpretación de contenidos, los cuales nos permiten analizar el contexto, considerar cuál es el propósito del autor y evaluar los puntos de vista, ¿sí? Analizar el contexto cultural, saber tomar en cuenta en qué contexto se escribió, eh, para yo poder identificar el significado del texto en torno a qué situación se crearon, se creó ese texto. Es muy importante. Miren, hay varios libros de diferentes épocas y cada una tiene una realidad diferente. Ahí está el análisis cultural. Si yo hablo del propósito del autor, digo, bueno, pues, ¿qué intención tuvo el autor? O sea, ¿qué me quiso transmitir a mí el autor? ¿Qué idea, qué mensaje, qué es lo que quiere que yo aprenda y ponga en práctica el autor? Hacerme esa pregunta es yo ya darme paso a interpretar y decir, bueno, pues el autor, tal vez la idea del autor era mencionarme esto, tal vez la idea del autor era decirme eso. Entonces ahí viene la parte en donde yo reflexiono sobre las opiniones que se presentan, diversas opiniones, tomemos en cuenta otra vez la palabra opiniones que se presentan en el texto y evalúo los diferentes puntos de vista. Tenemos en cuenta que el yo dar mi opinión no tiene nada que ver con el contexto del libro, del texto, ¿sí? Mi opinión no debe salirse de sus parámetros, ¿ok? Tenemos en cuenta esa situación, ¿sí? Y ahora me dirá, profe, pero bueno, ¿y ahora cómo yo pongo en práctica la lectura? Practique, explore. Yo le dije, usted elija el libro que más le llame la atención, que crea que es el adecuado para usted, ¿sí? Cuando usted hace ese ejercicio de explorar diferentes libros, diferentes géneros, bueno, pues ahí después va a decir, bueno, pues yo creo que soy para libros narrativos, dramáticos, que soy para artículos científicos, que soy para muchas situaciones. Entonces ahí usted lo va a hacer y practicar diariamente. Acuérdese que uno va a ampliar su vocabulario, ¿sí? Va a ampliar su vocabulario. Dos, va a mejorar su léxico, va a aprender palabras nuevas, va a tomar y a mejorar las habilidades de lectura, va a comprender textos. Si usted va leyendo y se autopregunta, va a decir, bueno, pues estoy entendiendo el texto. Entonces depende de usted, ¿sí? Si usted hace hábito de la lectura. Y esto nos permite a nosotros, pues, analizar textos más complejos, ¿sí? Para fortalecer nuestras habilidades de comprensión, que es importante, ¿sí? Si usted no hace hábito de la lectura, ni va a aprender a escribir bien, ni va a conocer nuevas palabras, ni va a aprender a expresarse bien, nada, ¿sí? Todo, absolutamente todo nos conlleva a la práctica. Si no practicamos, no mejoramos. La práctica nos permite a nosotros mejorar. Si a usted le gusta jugar boli, no practica, tal vez no. Si a usted le gusta jugar boli, no sabe las reglas del boli, ¿cómo? ¿Sí? Ahí viene, bueno, pues si me interesa algo, yo investigo, yo indago, yo busco, yo pregunto, lo mismo pasa con la lectura. Yo practico, yo subrayo, yo consulto, yo averiguo, yo veo de qué autores, yo veo qué quiere decir, veo opiniones de otras personas sobre el mismo texto, sobre el mismo libro, y amplío mi conocimiento y voy mejorando pasito a pasito mi lectura, ¿sí? No se olvide que a usted le dije que debe elegir un libro que usted desee para poder leer y haga práctica estos tips que le acabo de dar para que usted mejore la lectura. Con esto mejora comprensión lectora, expresión oral y expresión escrita. Mire, al 3 por 1, ¿sí? Entonces tome en cuenta estas situaciones y practique y trabaje. Una vez más, haga énfasis en su trabajo autónomo, ¿sí? Sea un estudiante autónomo que se interesa por la materia y quiere superarse, ¿sí? Bien, chicos, sin nada más que decir, espero que este corto desarrollo de este tema les haya servido para que ustedes aprendan y de igual manera reflexionen en cómo ustedes mejorarían su lectura, ¿ok?
sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video y último para explicarle todas las actividades que ustedes tienen que hacer sobre este tema.